Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro estudio bíblico en esta hora y como siempre vamos a iniciar con una palabra de oración. Necesitamos estar en oración. La situación sigue siendo complicada para todos, pero tenemos que seguir en oración y el Señor va a hacer su parte si nosotros nos acercamos a Él y le buscamos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria por la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra en este medio. Bendice este tiempo, habla a nuestras mentes, nuestros corazones y que seamos edificados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que vamos a escudriñar tu palabra el día de hoy. Guíanos, guárdanos, protégenos también, Señor, del ambiente en el que estamos viviendo en estos días y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La situación es complicada en ocasiones allá afuera y siempre en nuestra mente algo está pasando y siempre estamos pensando qué ocurrió aquí o qué puede pasar. Y en ocasiones imaginamos también cosas que salen fuera de nuestro control, pero tenemos que regresar a una realidad. Y esto me recuerda una de mis primeras lecturas. Me llevó en un viaje imaginario por el mar Mediterráneo. El viaje de Odiseo de regreso a su reino después de la guerra narrada en la Ilíada, con Héctor, Ulises, Troya y el famoso caballo. Estas obras literarias se consideran de las más importantes en la historia de la humanidad, ya que por medio de ellas podemos conocer el pensamiento griego de esa época. En nuestro estudio anterior mencionamos que fuimos creados a la imagen de Dios y sin entrar en mucho detalle vemos que esa semejanza incluye principios morales y algo más que estudiaremos el día de hoy. Consideremos, por ejemplo, que Adán puso nombre a los animales: perro, gato, caballo y así. No sabemos cómo fue el proceso, pero podemos ver en ello capacidad pensante, capacidad creativa, porque no repitió los nombres, porque diríamos perro, 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 perro o gato, 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 pero no, él fue creativo y pudo dar un nombre diferente a cada uno de los animales. Y además tenía que recordar que ya había utilizado algún otro nombre. Entonces, vemos en la creación de Dios, en Adán, una capacidad intelectual, diríamos en nuestros días, capacidad pensante, creatividad, memoria, todas esas cosas que radican en nuestro cerebro, diríamos hoy, en cuanto a la parte física. Quiero invitarles a leer en sus Biblias, en el Salmo 119, de los versículos 97 al 104. Vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Recordemos que el Salmo 119 tiene diferentes secciones que inician con una letra del abecedario del idioma hebreo. Su forma literaria es poesía y en este caso, cada línea, en el caso que hoy vamos a estudiar, cada línea tiene una sección complementaria. Vamos a la palabra de Dios, Salmo 119, versículos 97 al 104. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mas me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es precioso esta porción de este salmo. Todo el Salmo 119 hace referencia en muchas formas a lo que representa la palabra de Dios. Y en esta ocasión tiene cosas muy interesantes esta porción. Miren, encontramos aquí 5 referencias. Primero, 5 referencias a lo que es la palabra de Dios. La menciona como ley. Y recordemos, la ley fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí.
También se refiere a la palabra de Dios como mandamientos en 3 ocasiones, que fueron transmitidos por Dios. Nuevamente la misma idea, al menos los 10 que siempre estamos tratando de recordar, y cuál era el 3, cuál era el 4, y a veces nos confundimos. Los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, pero también hay más de 600 ordenanzas, 600 cosas que se deben hacer o no hacer, descritas en todo lo que es en el Pentateuco. Entonces, pensemos en esto, los mandamientos que Dios da, y están mencionados en esta porción de la Escritura 3 ocasiones como referencia a la palabra de Dios. Pero también hay otras 2 palabras que no se usan, al menos una que no se usa muy frecuente: testimonios. ¿Y qué es esto de testimonios? Cosas que Dios hizo, como la salida de Egipto. Simplemente pensemos en esas plagas que hubo allá en Egipto. Son testimonio del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la capacidad de Dios para controlar la creación. También se le menciona aquí en este salmo palabra en 2 ocasiones. Y es como repetir, la palabra de Dios está mencionada aquí como palabra. El ejemplo más claro podrían ser los profetas. Mire, aquí es interesante. La gran mayoría de los escritos proféticos en el Antiguo Testamento empiezan, cuando hablan los profetas, empiezan con algo: vino palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir? Ellos como profetas estaban recibiendo palabra de Dios para transmitirla al pueblo de Israel, o en algunas ocasiones no solo al pueblo de Israel, sino a alguien más. También se utiliza para referirse a la palabra de Dios en este pasaje la palabra juicios, sentencias por falta de cumplimiento, como la deportación a Babilonia, consecuencia de que no cumplieron algunas partes de la ley, beneficios por el arrepentimiento y la obediencia, reconstrucción del templo y la ciudad. Cuando se utiliza la palabra juicios, no es solamente en el sentido negativo, sino también hay una parte positiva. Se juzga que algo es bueno o se juzga que algo es malo. Y aquí la palabra juicios se utiliza para referirse también a la palabra de Dios. Ahora, entre todas estas cosas que están aquí mencionadas, hay un elemento en común como complemento o respuesta a la mención de la palabra de Dios. Es decir, se menciona de alguna manera la palabra de Dios, y en la línea de complemento les decía que esto es poesía y que tiene una expresión en 2 partes, expresa algo y luego como complemento viene otra respuesta. Ahora, tratemos de ir y no se pierdan esta lectura en sus Biblias, porque mire, si es necesario, hasta haga algunas marcas que le recuerden en un papel aparte, o como a usted le sea más fácil. Menciona la palabra ley. Vamos ahorita solamente con el versículo 97. Menciona la palabra ley, es decir, menciona la palabra de Dios y dice: cuánto amo yo tu ley. Y la línea complementaria de este versículo dice: todo el día es ella mi meditación. Esto como ejemplo, y quiero invitarlos a que ustedes busquen estas otras palabras que complementan. La palabra meditación en ocasiones se utiliza mal, pero quiere decir aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo. No es poner la mente en blanco, como algunas filosofías promueven. Meditación es aplicar profunda atención, es decir, no es solamente estoy pensando en la palabra ley, estoy pensando profundamente qué significa la palabra ley, o qué hay en esa ley que me beneficia. Y esta es la idea en la palabra meditación. Ahora, más adelante se utiliza también la palabra memoria, o al menos lo que significa memoria. Mire, versículo 98 dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Esta línea, porque siempre están conmigo, es el complemento de lo que vemos aquí en el versículo 98. Ahora, ¿qué es esto de que siempre están conmigo? Aquí es donde entra la aplicación de la memoria. ¿Cómo es posible que algo esté siempre en mi mente? ¿Cómo es posible que algo yo pueda saber que está aquí en mi mente? A través de lo que nosotros hoy llamamos memoria. Ahora,
también utiliza la palabra sabiduría en una forma más. Grado más alto de conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios. ¿Cómo es que entonces encontramos aquí que la palabra de Dios me hace sabio? ¿Qué significa? Que a través de la palabra de Dios yo puedo adquirir un conocimiento más alto de las cosas que están sucediendo y que puedo adquirir prudencia en la vida o en los negocios. Ahora usted dirá, ¿de dónde saqué esta idea? Bueno, tengo que aclararlo. No es solamente porque yo pensé que así podría ser. Me tuve que ir al diccionario de nuestro idioma, del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y ahí encontramos esta definición para el uso de la palabra sabio. Encontramos otra definición y otra idea que es entendido, potencia del alma, es decir, una capacidad del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce o deduce otras de las que ya conoce. Es como que una definición complicada, pero miren, el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, es decir, algo ha pasado en mi vida que yo puedo entender cosas. Pasó esto y como consecuencia vi que ocurrió esta otra cosa. Es como la enfermedad que tenemos ahorita, tanto problema. ¿Cómo es que llego a adquirir esta enfermedad? Si es que podemos llamarle adquirir la enfermedad, es porque hice contacto con alguien que está enfermo. Esto es entender. Alguien se enfermó, yo estuve en contacto con esa persona, entonces puedo deducir que yo puedo también contraer esa enfermedad. Ahora, viene la siguiente idea, la idea de enseñar, instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos, dar advertencia. Todo esto son ideas de qué significa enseñar. Ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Indicar, dar señas de algo. Mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. Todo esto significa la palabra enseñar y la utiliza en dos formas. En el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido. Y también la utiliza en el versículo 102, no me aparte de tus juicios porque tú me enseñaste. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ser enseñados, podemos ser instruidos, podemos darnos cuenta de que Dios nos marca un camino, Dios nos enseña un camino a seguir. Y esa es la idea que hay aquí en la palabra de Dios, que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos ser enseñados. Y es curioso cómo lo presenta aquí. Más que todos mis enseñadores, yo he entendido. Es decir, hay gente que me enseña, pero dice aquí que yo he entendido las cosas más que los que me han enseñado a mí. Eso es lo que dice aquí este salmo. ¿Y cómo es eso? A través de la palabra de Dios. Y solamente por ese detalle yo podría decirle, bueno, creo que vale la pena aprender de la palabra de Dios. Menciona otra cosa, inteligencia, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. ¿Cómo es esto? No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Dice aquí capacidad de entender o comprender. No me aparté de tus juicios, ¿por qué? Me doy cuenta que en los juicios de Dios hay cosas que vale la pena cuidar. Y esto es lo que llamamos en la definición de inteligencia, capacidad de entender o comprender. Y veamos cómo todas estas palabras, todas estas ideas están relacionadas con lo que nosotros llamamos la capacidad pensante, capacidad intelectual. Utilizamos muchas expresiones para referirnos finalmente a una capacidad única en el ser humano, en toda la creación. Esta capacidad es única. ¿Cómo puedo decir que es única? Porque de todas estas definiciones no podemos decir que todos los animalitos pueden desarrollarlas. A lo mejor los animalitos pueden entender algunas cosas, pueden memorizar algunas cosas y
yo creo que todos hemos visto animalitos que aprenden a hacer cosas, memorizan y repiten, ya sea una actividad y a algunos animalitos hasta algunas palabras, como los periquitos que nosotros queremos tanto. Ahora, hay una idea más aquí, razonamiento. No está con esa palabra en el Salmo 119. Usted me diría, hermano, creo que como que eso no está mencionado. Mire, vamos a ver qué nos dice el Salmo 101. El Salmo 119 en el versículo 101, perdón. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué significa esto de que en todo mal camino contuve mis pies? Dice la palabra razonamiento en el diccionario. Discurrir, ordenando las ideas en la mente para llegar a una conclusión. Contuve mis pies de todo mal camino. Quiere decir que estuvo pensando, o está pensando el salmista aquí, estuve pensando en las cosas que puedo hacer o no hacer, y mejor me detuve. Ordenar las ideas en la mente para llegar a una conclusión. Contuve mis pies. Vi cómo están las cosas, mejor me detuve. Es como cuando usted va manejando en su carro. Si la luz se pone en amarillo, a veces le ponemos más al acelerador para pasar rápido. Pero si esa luz ya está en rojo, en nuestra mente inmediatamente pensamos y llegamos a una conclusión que es mejor detener nuestro vehículo y entonces aplicamos el freno. Esa es la idea de la palabra razonamiento. Vi cómo estaban las cosas, pero mejor me detuve. Ahora, menciona en el versículo 102 otra idea. No me aparté de tus juicios. ¿Por qué no se apartó de sus juicios? Porque encontró cosas que valía la pena y entendió, ordenó sus ideas en su mente y llegó a una conclusión de que es mejor, ¿sí?, detenernos. Es mejor no apartarnos de la palabra de Dios. Ahora, viene una idea más en el versículo 104 y esta es muy interesante, me parece muy interesante, muy especial como para poner atención en ella el día de hoy. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice el versículo 104. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De la palabra de Dios, dice aquí, de tus mandamientos, he adquirido inteligencia, es decir, tus mandamientos me han permitido comprender cosas. Y como he comprendido que la mentira no es buena, porque está relacionado con la mentira en el complemento de este versículo 104, dice, he aborrecido todo camino de mentira. Me he dado cuenta que la mentira no es buena, me genera problemas y entonces he cambiado mi actitud. He aborrecido la mentira. Y aquí es donde se pone bonito este versículo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que a través de su pensamiento, a través del razonamiento, llega a la conclusión de que el pecado y sus consecuencias no son buenas. Y esto lo podemos aplicar para nuestra vida el día de hoy también. Debemos aplicar nuestro pensamiento, debemos ordenar las ideas, debemos darnos cuenta que la mentira es un problema que me aparta de Dios. Y entonces dice aquí, como consecuencia o como resultado de haber aplicado, de haber adquirido inteligencia, entonces aborrece lo que es la mentira. Ahora, permítanme cambiar la palabra mentira por otra cosa, que final de cuentas es lo mismo, pecado. Si usted quiere, vaya allá en Apocalipsis y a los mentirosos los pone junto con los asesinos y dice que no van a heredar en el reino de los cielos. Entonces la mentira aquí en este salmo la quiero sustituir con la palabra pecado. ¿Por qué razón? Porque de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, yo debo aplicar el razonamiento y adquirir inteligencia, es decir, darme cuenta que el pecado me aparta de Dios y entonces en mi propia vida yo debo aborrecer el pecado. Vamos a unos versículos adicionales. Todas estas expresiones nos hablan de una capacidad con la cual Dios nos ha creado. Es algo que todos tenemos, usted y yo.
En Lucas capítulo 10, versículo 25, dice la palabra de Dios: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le da una respuesta y él vuelve a contestar así. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí dejé fuera la respuesta de Jesús, pero mire, vaya a la escritura. Lucas capítulo 10, versículos 25, 26 y 27. Jesús le pregunta: ok, tú eres maestro de la ley, dime qué dice la ley. Y esta persona que conoce la palabra de Dios, recordemos que la ley nos habla de lo que es la palabra de Dios, reconoce en la ley que lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna es amar al Señor con todo su corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Incluye la palabra mente. Es de lo que hemos estado hablando ahorita, esa capacidad que tenemos para pensar, para entender las cosas, para razonar lo que conviene o no conviene en nuestras vidas. Y él no se queda corto, además, este intérprete de la ley agrega esa segunda parte: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo interesante por ahorita relacionado con lo que estamos estudiando? Que Dios mismo, Jesús, le está diciendo: ¿conoces la ley? Dime qué dice la ley para que tú puedas heredar la vida eterna. Es decir, aplica el conocimiento que tú ya tienes para llegar a la vida eterna. Otro versículo, Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje 2 veces utiliza la idea de pensamiento. Regresemos a esta idea. Nos pone la misma palabra de Dios en la posición de que usted y yo, para que en nuestra vida haya paz, esa paz que dice aquí que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa paz que mi entendimiento no es capaz de llegar a comprender, mi mente no es capaz de llegar a entender cómo es que en medio de una situación difícil, en medio de una enfermedad, en medio de un problema, yo puedo estar en paz, porque Dios puede darme esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero añade algo más: cosas en las que usted y yo debemos aplicar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestro tiempo de estar pensando en las cosas de la vida. Debemos aplicarlo ¿a qué cosas? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. Y esta lista es preciosa en ese sentido. ¿Por qué? Porque abarca todo lo que usted pueda estar enfrentando en la vida. Dice: en esto pensad. En otras palabras, si hay algo que no está en esta lista, mejor deséchelo. Debemos utilizar la capacidad que Dios ya puso en nuestra mente para llevar adelante nuestra vida. ¿Cómo podemos empezar? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted puede empezar con sus niños, y si usted ya no es tan niño, pero como quiera, hay la oportunidad de poder empezar a instruir nuestra vida por medio de la palabra de Dios. De eso nos está hablando este pasaje de la Escritura en este salmo, que debemos aprender de la palabra de Dios, debemos memorizar la palabra de Dios, debemos meditar en la palabra de Dios. Va a traer a nuestra vida sabiduría, va a traer a nuestra vida entendimiento, nos da la oportunidad de enseñar a otros. Nuestra mente ocupada en la palabra de Dios va a dar un fruto en nosotros. Debemos compartir el conocimiento, especialmente con los pequeños. Y aquí tengo que decir, con los pequeños física y espiritualmente. Ahora, una advertencia final, si es que pudiéramos utilizar la palabra advertencia, si
si no le agrada a lo mejor la palabra, pero a final de cuentas tenemos que pensar en algo más aquí. El conocimiento por sí mismo no nos salva. Lo podemos ver en ese intérprete de la ley. Él conocía todo, pero da la impresión en este pasaje que él no lo practicaba. Hablábamos la semana anterior en nuestro estudio de que también debemos vivir bajo los principios morales de Dios, pero eso tampoco nos salva. En la Escritura, muchos pasajes que hemos visto o que usted puede encontrar en la palabra de Dios, que somos salvos solamente por medio del sacrificio de Jesús. No es por lo que yo sé, no es por lo que yo hago, es por el sacrificio que Jesús ya hizo por mí. Y esto me da la oportunidad de recordar el día de hoy que Jesucristo vino a morir por mis pecados. Y si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, entonces en respuesta a Dios me ha dado vida eterna. Y en esta hora quiero invitarles a que piensen en esto también. Podemos conocer la palabra de Dios, podemos aplicarla a nuestra vida, va a dar un buen resultado, nos va a ayudar a llevar una mejor vida, pero no es eso lo que nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros. Le invito a que usted pueda reconocer esto en su vida y que se ponga en las manos de Dios. Y para concluir nuestro estudio en esta hora, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él venga a nuestra mente, a nuestro corazón en esta hora, pidiéndole perdón por nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, y el Señor nos va a dar vida eterna como resultado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver que tú pusiste en nuestro cuerpo una parte que nos permite estar en comunicación contigo, nuestro pensamiento, nuestros razonamientos, nuestra memoria. Y Señor, podemos ver que todo eso tú nos pides que lo apliquemos a tu palabra, que recordemos en tu palabra lo que tú nos dices, que nos ayude todo esto a cambiar nuestro modo de vivir de tal manera que podamos agradarte. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y esta bendición. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, que vino a morir por mis pecados. Y Señor, al morir por mis pecados, te doy gracias porque entonces yo tengo la oportunidad de arrepentirme y de acercarme a ti y decirte: Padre, perdóname porque he pecado. Y en ese tiempo en el que yo dedico a ti mi vida, Señor, te doy gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, y te doy gracias porque a través de ese sacrificio me das vida eterna. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.